desapareció una mañana cualquiera de 1999, sin dejar rastro, sin notas, sin despedidas. Su coche apareció abandonado, pero de él ni una pista. Durante 20 años, su familia lo buscó, lo lloró y lo dio por muerto. Hasta que un hombre en Alabama, con otra identidad, dijo: "No sé quién soy". Lo que vino después fue un rompecabezas emocional, médico y psicológico. Esta es la historia de John David Barnes, el hombre que desapareció de su vida y de su mente. En el tranquilo otoño de 1999, en un pequeño pueblo a las afueras de Houston, Texas, la vida de los Barnes transcurría con absoluta normalidad. John David Barnes, de 24 años, era un joven reservado pero entrañable. Su rutina era sencilla: trabajo en la ferretería local, tardes tranquilas con sus padres, algún que otro partido de béisbol los domingos. No era un hombre con grandes ambiciones, pero tampoco con problemas. Nunca bebía, no tenía antecedentes y, lo más importante, nunca había dado señales de querer marcharse. Pero aquel lunes lo cambió todo. A las 7:45 de la mañana, como cada día, John se despidió de su madre con un beso en la mejilla. Salió hacia el trabajo, pero nunca llegó. Horas después, su coche apareció a las afueras del pueblo, mal aparcado en el arcén de una carretera secundaria. Las llaves seguían puestas. La cartera estaba en el asiento del copiloto. No había sangre, no había huellas extrañas, nada. Simplemente desapareció. Su madre, Donna, llamó a la policía ese mismo día. En menos de 24 horas, el caso fue clasificado como una desaparición voluntaria. La explicación oficial era fría. Un joven adulto, sin ataduras ni hijos, simplemente decidió marcharse, pero su familia nunca lo creyó. No tenía motivo, no tenía a dónde ir, no dejó ni una nota, nada. Repetía su madre ante cada periodista que se lo preguntaba. Durante semanas, los esfuerzos por encontrarlo fueron intensos. Helicópteros, perros de rastreo, voluntarios recorriendo bosques y ríos. Cada rincón fue experimentado, cada hipótesis fue considerada. ¿Un secuestro? ¿Un accidente? ¿Suicidio? Nadie lo sabe, pero todos los caminos llevaban al mismo lugar. Ninguno. Los meses se volvieron años. John David Barnes se convirtió en una cara más en los carteles de personas desaparecidas. Su habitación quedó intacta, congelada en el tiempo. Su madre celebraba su cumpleaños todos los años. Encendía una vela, dejaba su plato vacío en la mesa. Porque lo más doloroso no era la muerte, era no saber. Pasado ese tiempo y justo 2 décadas después, apareció un nombre falso y una sospecha. Ya entrando al 2019, en un pequeño pueblo de Alabama, una mujer acudió a la policía. No lo hizo por violencia doméstica ni por un robo. Su denuncia era distinta. Sospechaba que su pareja no era quien decía ser. Nunca hablaba de su infancia. No tenía redes sociales, no tenía familia, ni siquiera tenía una partida de nacimiento. Decía llamarse Nathaniel Bishop, pero su historia nunca coincidía, dijo la mujer entre lágrimas. La gota que colmó el vaso fue una cirugía menor. En el hospital no encontraron ningún registro médico previo. Su número de seguro social era falso. Incluso su licencia de conducir resultó ser una copia burda. La policía abrió una investigación. Llevaron al hombre Nathaniel al interrogatorio. Y tras horas de presión, rompió el silencio. Lo que dijo dejó helados a los investigadores. No sé quién soy, no lo sé desde hace muchos años. Los detectives, desconfiados, decidieron mostrarle una serie de fotografías de personas desaparecidas. Era una jugada desesperada, y entonces ocurrió lo impensable. El hombre, de rostro envejecido y ojos cansados, apuntó a una foto con la voz temblorosa. Ese se parece a mí. La imagen era de John David Barnes, una tomada en 1998, con apenas 23 años.
aún con el cabello más oscuro y una sonrisa tímida. Los agentes se quedaron en silencio. Se solicitó una prueba de ADN. Los resultados fueron irrefutables. Coincidencia total con los padres de John. 2 décadas después, el joven desaparecido de Texas había sido encontrado vivo, pero con un nuevo nombre, con una vida completamente distinta y, lo más perturbador, sin recuerdos de su pasado. El impacto en la familia fue impresionante. Alegría, miedo y muchas preguntas. La noticia llegó a su familia en medio de una tarde cualquiera. Su madre cayó de rodillas. Su padre, que ya lo daba por muerto, rompió a llorar como un niño. Pero ante el shock y la emoción, algo no encajaba. ¿Cómo alguien puede olvidar quién es durante 20 años? La familia voló a Alabama. El reencuentro fue doloroso y hermoso a la vez, pero también confuso. John no recordaba sus nombres, no reconocía la casa donde creció, no sabía qué era real y qué no. No solo recuperamos a nuestro hijo, también conocimos a un extraño, dijo su madre en una entrevista años después. Con ayuda de psicólogos, John comenzó a relatar lo poco que podía reconstruir. Aquel día de 1999, según sus palabras, tuvo un episodio de confusión extrema mientras conducía. Un apagón, una sensación de miedo incontrolable y luego el vacío. Lo siguiente que recordaba era despertar en una estación de autobuses en Baton Rouge, Luisiana, sin saber quién era ni cómo había llegado allí. Tenía algo de dinero en el bolsillo, ropa limpia, pero ninguna identidad. Durante meses vivió en la calle. Fue recogido por un refugio para personas sin hogar. Allí lo llamaron Nate. Él no corrigió, no podía. Con los años fue reconstruyendo una nueva vida. Lavaderos de autos, pequeños restaurantes, trabajos eventuales. Aprendió mecánica. Conoció a la mujer que sería su pareja por más de una década, pero jamás habló de su pasado, porque no tenía uno. Los especialistas lo evaluaron durante meses. El diagnóstico fue claro: amnesia disociativa, un trastorno psicológico grave que puede surgir como respuesta a un trauma emocional extremo. No se trataba de un golpe en la cabeza, no era una enfermedad neurológica, era su mente protegiéndolo de algo, pero ¿de qué? Allí empezó otro misterio. Revisando su vida antes de la desaparición, las piezas comenzaron a encajar. Unas semanas antes, John había discutido fuertemente con su jefe. Su novia lo había dejado. Un amigo contó que John creía que alguien lo seguía, que hablaba de irse un tiempo y que su comportamiento era errático. Todo esto fue descartado en su momento por la policía como estrés juvenil, pero ahora parecía que John estaba al borde de un colapso. Su mente no lo soportó y su cerebro, como mecanismo de defensa, lo desconectó de todo. Lo apagó, pero no todos creyeron en esa versión. En foros y redes sociales comenzaron a surgir teorías, algunas muy lógicas, otras inquietantes. ¿Y si lo fingió todo? ¿Y si huyó tras cometer un crimen? ¿Y si tenía una doble personalidad? ¿Fue reclutado por alguna secta? ¿Fue víctima de un programa del gobierno? Demasiadas preguntas. Las conspiraciones crecieron con cada nueva entrevista, cada imagen. El hombre sin pasado se volvió una leyenda urbana, pero nunca se encontró evidencia de delito. Nunca se conectó a John con ningún crimen, y los expertos insistieron. Su caso era raro, pero real. John regresó a Texas, ahora como un hombre de 44 años. Pero el hogar ya no era el mismo. Sus padres eran ancianos. Sus amigos tenían vidas propias. Su casa de la infancia era un museo del tiempo. Su habitación no había cambiado, pero él sí. Fue como ver una película donde tú eres el protagonista, pero no reconoces nada, confesó en una entrevista. Su pareja lo dejó poco después del descubrimiento, no por enojo, sino porque ya no sabía quién era ese hombre a su lado, y John tampoco. La parte más dura no fue descubrir quién era, fue descubrir quién ya no era. Por un lado tenía una familia que lo amaba, una identidad legal, una historia.
Por otro, una vida entera construida desde cero, nuevos amigos, nuevos recuerdos. Ambas vidas eran suyas y al mismo tiempo ninguna. Su historia se volvió mediática, salió en documentales, podcasts, especiales de televisión. Pero mientras los medios lo convertían en fenómeno, él solo quería silencio. Actualmente John vive solo, bajo su nombre real, en un pequeño pueblo del noreste de Estados Unidos. Ha retomado la relación con sus padres, visita a su hermana, pero lleva una vida discreta. Trabaja como mecánico, asiste a terapia cada semana. Poco a poco, algunos recuerdos regresan. Su bicicleta roja, la voz de su madre, el aroma a pan tostado en la mañana. Otros tal vez jamás volverán. La historia de John David Burns no solo es una historia de desaparición, es la historia de una mente que dijo basta, de un cuerpo que siguió funcionando mientras la identidad se apagaba, de un joven que no se perdió en el bosque ni en el mar, sino dentro de sí mismo. Porque a veces lo más terrorífico no es lo que te puede pasar allá afuera, es lo que te puede ocurrir aquí adentro. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que John realmente sufrió amnesia? ¿O había algo más detrás de su desaparición? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like si te atrapó esta historia. Subimos casos reales cada semana, llenos de misterio, emociones y preguntas sin respuesta.